Hermanos y amigos, que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Ya estamos en el último domingo y en el último día de enero del 2021. Así se va a pasar de rápido el año y tendremos muchas historias que contar acerca de la pandemia y la cuarentena a la siguiente pequeña generación que apenas tiene un par de años y que no se va a acordar de estos tiempos. Pero, y muy importante pero, es que tenemos que contarles historias de fe, relatos de cómo pudimos pasar este tiempo de pandemia con mucha fe en el Señor, historias y relatos de la que pueden inspirar a esa pequeña generación para que cuando crezcan y enfrenten problemas en esta vida, se inspiren y se llenen de fe al escucharnos. Así como la historia y el relato que veremos el día de hoy nos inspira en tener fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y el mensaje estará basado en el pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 18, versículo 35 al 43. Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Pero lo que les voy a pedir es que entonces pueden abrir sus Biblias en esta cita. Lucas 18, versículo 35 al 43, en el cual estaremos ahí dando el mensaje. Ok, ya lo tienen, ¿verdad? Ok, vamos a leer. Lucas capítulo 18, versículo 35 dice: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, deteniéndonos ahí, en ese versículo 35, podemos ver que aquí se nos presenta de una manera sencilla la situación. Un ciego sentado junto al camino, afuerita de la ciudad de Jericó, pidiendo limosna a las personas que entran y salen de la ciudad, como de seguro acostumbraba hacer día con día, sentado solo con su capa, conocido por todos como el ciego Bartimeo. Eso se menciona en el Evangelio de Marcos, se menciona su nombre, Bartimeo. Pero aconteció que en este preciso día, a diferencia de los demás días, se acercaba Jesús a Jericó por ese mismo camino. Y dice el versículo 36, y al oír, o sea, Bartimeo, al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Oh, ¿qué era aquello, verdad? Es que, hermanos, es que en ese día, hermanos, en ese día sucedía algo diferente que los demás días. Oyó que pasaba una multitud, lo cual pues no es normal que ande pasando una multitud, vea, grande, vea. Él no podía ver nada, pero podía oír muy bien. Y hasta nosotros, vea, que no tenemos, vea, los oídos tan afinados como los de un ciego, nosotros, si cerramos nuestros ojos, podemos distinguir la diferencia de sonido entre los que pasan, vea, cuando pasan unas pocas personas por el camino, a que pase una enorme multitud. Entonces, ¿verdad? Él detectó inmediatamente que ese día no era como cualquier otro, ¿verdad? No era un día ordinario. No, señor, ¿verdad? Algo diferente estaba sucediendo y él quería averiguar qué era. Esto nos recuerda, hermanos, que es muy importante ser sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, así como él lo era. Y no solamente ser sensibles a los cambios, sino averiguar por qué. ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es la razón? Mostrar, ¿verdad? Y tener interés a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Ha visto un cambio en sus hijos? ¿Ya averiguó por qué? ¿Ha notado un cambio en su cónyuge? Hable con su cónyuge, ¿verdad? Y escuche sus preocupaciones, temores, frustraciones o inquietudes que hasta ahora no le había revelado. O tal vez vea los cambios a la rutina, vea, ha notado esos cambios, por ejemplo, ya no dentro de la casa, sino fuera de la casa. Parientes, en su trabajo, en la calle, o en las noticias, ¿verdad? En la escuela, en la iglesia, las cosas que de repente usted nota que está pasando, ¿no? Es importante de estar al día. Y si nota algo diferente de lo usual, no le dé pena.
pregunte qué está sucediendo, porque usted no sabe si le va a afectar a usted para bien o para mal. Así que al oír Bartimeo a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. El versículo 37 dice, y le dijeron, ¿qué pasaba Jesús Nazareno? Ahora bien, todavía no voy a leer el versículo 38, pero según la reacción de él, que vemos en el versículo 38, él ya había escuchado de Jesús. Es interesante cuando él pregunta, ¿qué está pasando? También la persona que le contestó a él fue obvio en el sentido de saber, no decirle, pues está pasando una multitud, pues eso ya lo sabía, ¿verdad? El ciego, pero que sería saber, pues, ¿cuál es la causa de? Dice, porque le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Pero otra vez, como le decía, ahí con la reacción del versículo 38 se da a entender, ¿verdad?, que él sabía, que él ya había escuchado de Jesús. Entonces, ¿se acuerdan de cómo decíamos que él le gustaba estar al día? Bueno, que aunque no pudiera ver, él siempre estaba bien atento a sus alrededores, qué es lo que está sucediendo, y le interesaba saber si algo había diferente. Bueno, que si él notaba que estaba sucediendo algo que él no sabía qué estaba pasando, él quería averiguar, él quería saber qué estaba pasando, vea. Y no solamente en cuanto a cosas de esta vida, sino en cuanto a cosas, fíjense bien, en cuanto a cosas espirituales. Ya, él también estaba, por decirlo así, a la vanguardia espiritual, escuchando la palabra de Dios. No solo se sabía los relatos del Antiguo Testamento, digo, porque más adelante él va a mencionar al rey David. Entonces, para que él haya sabido acerca del rey David, significa que él estaba muy también, ¿verdad?, muy al tanto también de las escrituras, de la palabra de Dios. Y no nada más eso, sino que no nada más se sabía, por decirlo así, los relatos de la palabra de Dios, sino también las profecías en cuanto al Mesías venidero. Entonces uno puede ver ya que entonces, por la manera que él va a reaccionar, que él sabía también de eso. No nada más estaba al tanto de las cosas que sucedían, que él no podía ver, pero podía escuchar muy bien, sino que también, ¿verdad?, él escuchaba de la palabra de Dios. Y también, como podemos ver, él ya había escuchado acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, vea, aquí entonces no nada más eso, hermanos, fíjense que no nada más él tenía ese conocimiento, sino que piénsenlo desde el otro punto de vista, es decir, si él lo supo, ¿por qué fue? Entonces, alguien, hermanos, ya sea uno o varios, definitivamente le habían contado a él, o sea, antes de ese día, podemos ver que definitivamente le contaban a él las grandes maravillas de Jesús y la enseñanza con la que él los alimentaba su alma. En otras palabras, alguien ya le había dado a él las buenas nuevas de Jesús. Alguien ya le había sembrado, ¿verdad?, una semilla acerca de las cosas que Jesús andaba haciendo en otras partes, ¿verdad? No ahí, pero en otras partes. Alguien ya le había sembrado a él la palabra de Dios, el evangelio, ¿verdad? Y entonces él no solamente lo había oído, él no nada más había oído el mensaje de Jesús y las profecías que decían de él, sino que entonces ya vemos que Bartimeo, no nada más él escuchaba de eso, sino que cosa también, sino que él creyó, ¿sí? O sea, de las cosas que él había escuchado acerca de Jesús, vamos a ver, ¿verdad?, que entonces él no nada más escuchaba y escuchaba como lindas historias acerca de lo que Jesús estaba haciendo o predicando, sino que vemos entonces por la reacción que él hace, de que él había creído el mensaje de salvación. El versículo 38 dice, entonces dio voces, vea, ya que había escuchado acerca de Jesús y escuchó que él estaba pasando por ahí, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, el hecho de llamarlo Jesús, hijo de David, con eso estaba confesando que él verdaderamente creía que Jesús era el Mesías prometido, el Cristo profetizado, el ungido del Señor, el Hijo de Dios. Entonces uno puede ver, hermanos, que él sí estaba ahí confesando su fe en él al decirle Jesús, hijo de David. Y dice el versículo 38.
Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay quienes dicen creer, ¿verdad?, a Jesús, y sin embargo, su falta de clamor hacia él dice otra cosa. Amigo o amiga que está ahorita escuchando esta predicación, el ciego, en su primera oportunidad para mostrar su fe en Jesús, la tomó, la agarró, la hizo suyo, vea, lo hizo suyo esa oportunidad y la aprovechó. Vea, entonces, no desperdicie esta oportunidad del llamado de Dios. Este día, ¿verdad? No desaproveche para manifestar su fe en Jesús como lo hizo él en su primera oportunidad. Él lo tomó. Por un lado, están los que dicen tener fe en Jesús y no se les nota porque no claman a Jesús. Aunque lo tendrían enfrentito de él, no claman a él. Y por el otro lado, están, están los que declaran y reclaman como exigiéndoles a Dios. El ciego confesó su fe y clamó a Jesús, limosneando ya no el pan de la tierra, sino el verdadero pan del cielo, pidiendo y rogando de su misericordia hacia con él. Ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. ¿Y qué dice el versículo 39? Y los que iban delante le reprendían, ¿verdad?, para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amigo, no se sienta solo si a usted le ha pasado eso. Tal vez por eso todavía no se convierte al Señor. Tal vez por eso no ha decidido: ya voy a obedecer el día de hoy. Ya voy a obedecer el llamado de Dios. Entonces, no se sienta solo si a usted le ha pasado esto. Tal vez usted, lo que dice el versículo 39, tal vez usted ha sentido ganas de venir a Cristo, pero su familia lo desanima. Tal vez usted quiere bautizarse, pero los suyos lo reprenden por cambiar de religión. Tal vez usted quiera hablar de su fe en Jesús, pero en vez de oírlo, quieren que se calle usted, a que no les hable de Jesús. Pero en vez de callarse, en vez de desanimarse, usted siga clamando a Jesús, no se detenga, vea. No, todos esos estorbos, todos los que sirven de estorbo para que usted no se entregue al Señor, usted olvídese de ellos, así como Él estaba olvidándose de todos los que querían que se callara, sino que Él insistió, ¿verdad? Ahí, vea, se mira la fe. Él no clamó una vez, ni dijo: bueno, voy a clamar una vez, y si no me oye, pues ni modo, y si sí, pues qué bueno. No, hermanos, él insistió. Aunque la muchedumbre con su ruido, es que imagínense, era una muchedumbre, con su ruido apagaba su clamor. Es que, hermanos, imagínense cuántos habrán estado diciendo: Jesús, Jesús, Jesús. Imagínense todos los que estaban tal vez ahí de una u otra manera queriendo que llamar la atención a Jesús, 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 o eso, aquello, y era una multitud. Entonces, esa multitud podría haber apagado su clamor, y aunque otros quisieran no nada más eso, sino aparte callar el clamor de él, diciéndole: ya cállate, ¿verdad? Él no desistió, sino que por su fe en Jesús se sujetó, ¿verdad?, de lo que podía haber sido su única oportunidad para salvarse. Muchos lamentablemente se tardan y no se deciden rápido a convertirse a Cristo, como que la piensan mucho, porque creen que va a haber más oportunidades. ¿Y si no? ¿Y si no? Y conste que estamos en la pandemia donde cualquiera se puede ir, hasta yo, hasta usted. Entonces aprendamos a Bartimeo y echemos mano de la vida eterna, como Pablo le decía también a Timoteo. Entonces, continuando ahí en el pasaje, el versículo 40, él continuó, él insistió clamando, vea, aunque estaba la multitud, aunque otros lo querían callar, él insistió, vea, con todas sus ganas de aclamando a Jesús. ¿Y qué pasa? El versículo 40. Jesús entonces, ¡tum!, deteniéndose, mandó traerle
a su presencia. Imagínense, ¿no? Entonces imagínense Jesús en medio de toda esa multitud y de repente, ¡tum!, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, hermanos, es que imagínense ahorita Jesús se encuentra en el trono de la gracia. Está oídos abiertos a todos aquellos que tengan fe. Acuérdense que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la fe es importantísima. La fe en Él, la fe en Él. Entonces, por eso, hermanos, imagínense Jesús en su trono de misericordia. Mira, como este versículo lo menciona. Y unos orando sin fe. Otros orando consigo mismos, vea como le hacía el fariseo, ¿se acuerdan? Que nada más oraba consigo mismo. Otros, vea, como sí orándole a Dios, pero dudando. Vea, otros así como que, otros orando, pero pidiendo cosas de placer. Vea, todo eso. ¿Se acuerdan cuando una vez, creo que fue el ángel Gabriel que le dijo a Daniel, Daniel, tú eres muy amado. Daniel, tú eres muy amado. Entonces imagínense algo así pasando, en que cuántos de la muchedumbre estaban ahí tal vez pidiéndole a Jesús esto o aquello o algo, no sé. Pero él escuchó un clamor por ahí, un clamor lleno de fe. Un clamor que se detuvo, vea, como dicen, paren la prensa, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Yo quiero escuchar este clamor, yo quiero que pase aquí. Y cuando llegó, ¿verdad? ¿Quién? Bartimeo. Le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Algo que quiero aquí mencionar es que cuando esto pasó, que él se detuvo y mandó traerle a su presencia, Marcos capítulo 10, 49 y 50 dice esto. Marcos 10, 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, o sea, otros también, ¿verdad? Y ya, porque acuérdense que dice que mandó traerle a su presencia. Por lo tanto, otras personas también tuvieron que entonces decirle a él, pasar el dato, ¿no? Entonces dice Marcos 10, 49, y llamaron al ciego diciéndole, me gusta esto, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Algo bien diferente a los otros que estaban diciéndole, cállate. Ellos no, vea, pum, de repente cuando Jesús manda algo, todos escuchan. Y entonces, qué bueno que seamos como estas personas, no como las otras, sino que seamos como esas personas, hermanos. Si usted tiene a alguien en su familia, un pariente, un amigo, un compañero o algo, usted sea de la persona que le está diciendo así, ten confianza, ven a Cristo, levántate, te llama, arrepiéntete, conviértete, bautízate. O sea, ¿por qué? Porque usted no sabe que en su cabeza tal vez hay otras personas o sea, tal vez él en su corazón está pensando tal vez entregarse a Cristo o no, creer o no el Señor, o no sé, ¿verdad? Y por el lado del mundo le están metiendo en su cabeza puras cosas negativas. Y el diablo le está ahí a través de las personas, ¿verdad? Los que se quieren ahí hacer instrumentos del diablo, a agüitarlo, vea, a defraudarlo, a decirle, pues, o sea, a mandarlo por otros pensamientos que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, usted sea de las otras personas que dicen que lo están alentando, que le están predicando la palabra de Dios, que le están alentando a la persona a convertirse, a tener su fe en Jesús. Entonces, como estas personas que dicen en Marcos 10, 49, que le decían, ten confianza, levántate, te llama. Y ahí en Marcos 10, 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Imagínense, él estaba ahí mendigando, porque tenía necesidad, porque era ciego, y tal vez lo único que tenía, ¿verdad?, para cubrirse era una capa.
Pero ¿qué pasa? Cuando él escuchó, ¿verdad? Que Jesús lo llamó. Ni lo único que tengo en la vida necesito, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O como decía la niña cuando mencionó Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, no tengo necesidad de nada. Entonces lo único que tenía ahí, dejó, ¿verdad? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces, continuando ahí en el pasaje donde estamos ahorita, entonces, en el versículo 40 dice, Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó, le preguntó, versículo 41, diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué cosa no? Él detuvo todo, toda la multitud, ya no haciéndole caso absolutamente a nadie, sino solamente a él. ¿Qué quieres que te haga? Hermanos, o sea, en serio, hay que orar a Dios con fe. Él está ahorita en el trono de la gracia, Jesús, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, hermanos. Pero a veces las cosas no suceden. ¿Por qué? Porque no tenemos fe, no tenemos esa fe. Entonces, tenga, hermano, usted fe, aunque las cosas parecen que se están cayendo y todo a su alrededor, usted tenga fe. En el caso de él, hermanos, él era ciego, pero había escuchado la palabra de Dios, alguien había sembrado en su oído lo que es el Evangelio, lo que es acerca de Jesús, y él lo había creído. Jesús, Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de David, que significa entender que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador del mundo. Y le preguntan a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Recíbela, eso es lo que quieres, recíbela. Tu fe te ha salvado. Ahora, ¿su fe en quién? Su fe en Jesús. Muy importante, ¿verdad? No es una fe, pues como hay unas personas que dicen, mira, no importa a quién le tengas fe, mira, puedes tenerle fe a una piedra, puedes tener fe a esto, vea. Lo importante es tener fe. No, no, hermanos. Lo importante es tener fe en Jesús, vea. Es muy importante tener fe, pero más importante tener fe en quién. Entonces, el ciego había depositado toda su fe en Jesús. Él no pensó, voy a hacer aquí el ridículo, voy a hacer aquí el hazme reír, nada. Y él tampoco exigió, sino que rogó, pidió misericordia, misericordia. Para que él haya pedido misericordia, es que él creía que Jesús era ¿qué? Misericordioso. Hermanos, nosotros tenemos un Dios misericordioso y por eso podemos venir al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces usted hágalo, si usted no se ha convertido, si hay otras personas que le están diciendo, no te hagas cristiano, ¿para qué te haces? ¿Qué te crees santurrón? A usted, que no le apaguen su voz, su clamor a Jesús, esas voces, más bien usted apague esas voces clamando al Señor Jesucristo. Entonces dice aquí el versículo 41, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Versículo 43, y luego vio, ¡pum! O sea, ya no es ciego, es ex ciego, ¿verdad? El ex ciego Bartimeo. Y luego vio, ¡paz! ¿Y qué pasó? Y le seguía. Hermanos, entonces cuando Dios nos salva, sigámosle, ¿verdad? No nada más recibamos la bendición y ¡ah, qué rico, qué bonito! Y se pierde. No. Entonces, como Él lo hizo, así hagamos nosotros. Y luego vio y le seguía. ¿Cómo? Glorificando a Dios. ¿Y qué de los demás? Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y por eso, hermanos, nosotros alabamos al Señor siempre, ¿verdad? Pero cuando vemos cosas tan bonitas y personas convirtiéndose y entregando su vida a Cristo y siendo salvas por Él, hermanos, no hay como darle una alabanza a Dios, ¿verdad? Por eso que está pasando, por esos nuevos nacimientos. Entonces, si usted quiere ser una de esas personas que nos quiere dar a todos nosotros una razón más de alabar a Dios, ¿verdad? Aproveche esta oportunidad y entregue su vida a Cristo. Entonces, ahorita va entonces a cantar un himno de invitación el hermano, y si alguien entonces tiene
tiene ya se ha decidido, ¿verdad? Entregar su vida a Cristo, menciónalo cuando el hermano que va a dirigir el canto de invitación se lo diga. Gracias y Dios los bendiga.